Hey, ¿qué tal familia Poliméricos? Bienvenidos a su canal. Mi nombre es Diego Núñez, para los que no me conocen, y los voy a acompañar en este seminario de porcelanato líquido. En la sesión anterior habíamos visto y habíamos prometido que realizaríamos esta capacitación totalmente gratuita. Para ello he traído a mis compañeros y colegas instructores de la compañía, que me van a apoyar a desarrollar este maravilloso proyecto, y también vamos a hacer las implementaciones en el área de la industria automotriz. Así que sin más preámbulos los dejo con el primer instructor y que empiece este maravilloso curso de porcelanato líquido premium. Muy buenos días familia Poliméricos, mi nombre es Johnny Beltrán, voy a estar acompañándolos en esta capacitación de porcelanato líquido. Vamos a empezar básicamente a entender qué es eso de porcelanato líquido. Realmente es un sistema que nos va a permitir lograr un acabado final con base en dos componentes. Tenemos por un lado una resina y un catalizador, que es el que le va a dar la parte de solidificación a esta resina. Estas resinas comúnmente son polímeros termoestables que al combinarse con el catalizador vamos a poder tener un recubrimiento a diferentes superficies, de lo que nos va a permitir dar los diferentes usos. Históricamente se dice que el porcelanato líquido surgió en Dubái, casi que por error, por un accidente que se presentó en una compañía de tecnología en donde utilizaban unos determinados componentes, unas resinas, para hacer todo el tema de los acabados de sus cableados, de sus sistemas tecnológicos, ¿sí? Dice básicamente la historia, en una noche habían dejado unos inventarios de estos líquidos, de estos componentes, y por error, por algún accidente, se regaron. Y al otro día con lo que se encontraron es que el piso estaba con este recubrimiento basado en esas resinas, pero encontraron que le podían dar un uso. Uno de ellos principalmente es que estaba todo homogéneamente recubierto. Esto quiere decir que había un componente en esas resinas y era lo que le daba esta capacidad de autonivelación, que es una de las cosas que más se rescatan en el tema del porcelanato líquido. Bueno, ya más adelante a Sudamérica sobre todo llegó a través de Brasil, es donde se ha ido trabajando desde hace muchos años estas técnicas, y acá Colombia ya también viene muchos años. Nosotros particularmente acá en Poliméricos llevamos cerca de unos 4 o 5 años trabajando todo el tema de porcelanato líquido, y pues digamos que tenemos toda la experiencia para poder contarles esto que vamos a estar viendo en esta capacitación. Vamos a ver ahora entonces algunas de las características del porcelanato líquido y de las resinas en general, de por qué las hacen tan atractivas para revestimientos y por ejemplo para acabados en pisos. Algunas de estas características son muy notables, ya que hacen un gran diferencial entre lo que son por ejemplo unos pisos normalmente de cerámica u otros tipos de pisos a lo que podemos obtener por ejemplo con el porcelanato líquido. Una de ellas por ejemplo es la humedad. Realmente nosotros al aplicar una superficie de resina, de porcelanato líquido, lo que vamos a tener es totalmente una zona impermeable, es decir, no le va a atravesar nada, porque al final lo que vamos a tener es casi como si fuera un plástico recubriendo todo nuestro piso, de modo que no va a haber nada ni hacia un sentido ni hacia el otro que vaya a atravesar en cuanto a un líquido, ¿de acuerdo? Otra de ellas es el tema de la resistencia mecánica. Tenemos que el porcelanato líquido puede tener hasta o incluso más una resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente podemos ajustarla para cualquier tipo de uso que tengamos en interiores. Es decir, no tenemos que preocuparnos si va a ser, por ejemplo, un bajo tráfico o un alto gráfico, o incluso para de pronto alguna industria donde va a estar sometida a muchos más pesos, ¿de acuerdo? Otra de ellas muy importante es el tema de la temperatura, ¿sí? La resistencia del porcelanato es de 220 grados. Esto que nos dice que realmente el uso también puede tener muchos alcances sin tener ese tipo de restricción en la temperatura. Tenemos también que es resistente a cualquier tipo de sustancias corrosivas, químicas, ya que si por ejemplo ustedes piensan, normalmente en el mercado uno encuentra este tipo de elementos químicos, ácidos y demás empacados en plástico, y estamos hablando que la resina, el porcelanato, al venir de un componente principal que es el BPA, el bisfenol A, junto con el catalizador, lo que tenemos esencialmente es un plástico, ¿sí? Entonces nos va a permitir tener todas estas mismas características acá. Otra de ellas es todo el tema higiénico, ¿no? A diferencia de un piso, por ejemplo en cerámica o en porcelanato habitual o incluso en madera, tenemos que se alojan muchas bacterias, muchos hongos en el piso. Eso se ve tan claramente pues en las juntas de las cerámicas.
En el caso del porcelanato no vamos a tener este problema, ya que es una superficie totalmente homogénea en donde no va a haber ningún tipo de división de juntas entre determinadas piezas, sino que el inicio y el final de la pieza de porcelanato son las paredes o aquellos bordes que estén ajustados a la aplicación que estemos dando, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto lo que nos va a permitir es que tengamos una superficie totalmente higiénica, lisa, totalmente homogénea, y las funcionalidades que vamos a tener realmente son muchísimas en este sentido. Continuando con nuestro tema de porcelanato, vamos a hablar acerca de los usos. Realmente, al ser un sistema con todas las propiedades y todas las características que hablamos hace un rato acerca de su flexibilidad, de sus capacidades, por ejemplo, para resistencia a la temperatura, resistencia mecánica, los usos que podemos tener con este tipo de resina, con este tipo de sistema, realmente son muy amplios, ¿sí? Nosotros podemos encontrar de pronto que la resina con una membrana delgada puede ser muy flexible y esto nos va a permitir dar unos usos, pero también en la medida que podamos hacer más amplia esa membrana, pues va a ser mucho más resistente y nos va a dar otras propiedades y otras características para otros diferentes usos, ¿sí? En esa medida, si por ejemplo nosotros lo utilizamos como recubrimiento simplemente de algún tipo de escultura, de algún tipo de cerámica, pues nos va a dar toda la protección, nos va a dar el brillo y va a ser un uso un poco más decorativo. Pero podemos también a nivel estructural, a nivel de construcción, utilizarla para algo más rígido, por ejemplo, para el tema de las paredes, de los pisos también, incluso como anclaje dentro de las partes de las vigas, de pronto incluso haciendo algo adicional para generar una mucha mayor resistencia dentro de una estructura arquitectónica. Teniendo en cuenta una de las propiedades que hablábamos acerca de la capacidad aislante y de la capacidad impermeable que tiene, podemos decir también que la resina nos va a permitir tener unas estructuras como por ejemplo barcos en donde vamos a aislar la entrada del agua, ¿sí? Entonces ahí también tendríamos dentro de este segmento muchos usos. Adicionalmente, por ejemplo, para hacer ciertos moldes, recuerden que antes de que se solidifique la resina, el porcelanato, el estado es líquido, de modo que podemos darle cualquier forma y poder jugar con estos componentes para poder generar otra cantidad de usos. ¿Qué necesitamos para realizar aplicaciones de porcelanato líquido? Obviamente necesitamos nuestros dos componentes, la resina y el catalizador. ¿Cómo distinguimos uno del otro? La resina es más blanca y es también más densa. Entre tanto, el catalizador es un poco amarillento y es mucho más líquido. Esto es muy importante para las medidas en el momento en que vayamos a hacer las aplicaciones, ¿sí? O más bien las proporciones en las que vayamos a hacer las aplicaciones. Es importante aclarar que otra herramienta que vamos a necesitar cuando estemos trabajando con porcelanato líquido imprescindible es una pesa digital, para que las cantidades que apliquemos sean las correctas. Aquí voy a hacer una aclaración. En la aplicación que nosotros utilizamos, con los materiales que nosotros utilizamos una proporción 1:1, es decir, igual proporción de resina a catalizador. Sin embargo, esta medición la hacemos en volumen, ¿sí? Esto es muy importante porque al ser más líquido, el catalizador pesa menos. Entre tanto, la resina, que es más densa, pesa un poco más, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Dependiendo la cantidad que necesitemos, el espacio a recubrir, vamos a utilizar nuestra pesa digital y vamos a pesar la cantidad de resina necesaria. Y luego lo que vamos a hacer es igualar en volumen, es decir, en la misma cantidad, no en el mismo peso, nuestro catalizador. Adicional a esto vamos a necesitar varias herramientas ya en el momento que hagamos la aplicación. Por ejemplo, un taladro de baja resolución. Cuando trabajamos con pequeñas cantidades, pues podemos hacer manualmente, pero ya cuando vayamos a hacer un recubrimiento, por ejemplo, de una zona muy grande, vamos a necesitar ayuda porque necesitamos que quede perfectamente mezclado. Pero ojo, el taladro debe ser de baja resolución, de revoluciones, porque si hacemos un mezclado con un taladro normal que sea muy rápido, con unas revoluciones muy altas, lo que vamos a generar es espuma en algún momento y que se generen muchas más burbujas de aire que luego va a ser casi que imposible sacarlas de la superficie, ¿sí? Algunas de las herramientas al momento que ya hayamos hecho el revestimiento de nuestra mezcla, de nuestro porcelanato, van a ser por ejemplo el rodillo de púas, que es lo que nos va a permitir sacar esas burbujas. Vamos a utilizar también zapatos de pines.
Nosotros siempre les hemos dicho en los cursos y les enseñamos a través de los diferentes videos que tratamos de utilizar las herramientas de la forma más económica, ¿sí? Que no tengamos que comprar máquinas, que no tengamos que hacer uso de cosas tan elaboradas. Entonces en nuestro curso ya detallado que vamos a estar viendo más adelante, y el cual pueden acceder con nosotros también, ya sea presencialmente o digital, enseñamos por ejemplo a hacer sus propios zapatos de pines con por ejemplo unas crocs, unos crocs, los que se conoce acá como unas sandalias, ¿sí? Sin necesidad de estar haciendo una inversión tan alta de unos zapatos de pines que pueden llegar a ser 120.000, 150.000 pesos. Adicionalmente vamos a necesitar también rodos, ¿sí? Rodos dentados y rodos de nivelación para garantizar una buena distribución del producto en la superficie que estemos aplicando. Vamos a necesitar, obviamente si vamos a hacer por ejemplo algún tipo de acabado con una figura 3D, con una imagen, pues vamos a necesitar los vinilos. Muy importante en el caso de los vinilos, deben ser vinilos laminados, porque es lo que le va a dar la impermeabilidad a la superficie antes de aplicar el porcelanato. Si aplicamos un vinilo normal o cualquier otro tipo de imagen que no tenga laminado, lo que va a hacer es que este papel va a absorber parte del porcelanato, de la parte líquida que tenemos en esta aplicación, y se va a dañar la imagen y se va a dañar toda la aplicación. Por eso es importante que sea laminado, ya sea mate o sea brillante, dependiendo la imagen que queramos utilizar. Buen día familia Poliméricos, habla Daniel Gutiérrez, el CEO de Alfacron SAS. En esta oportunidad venimos a hablar de qué es porcelanato líquido. Como hablaba Johnny, le vengo a continuar con este curso de abrebocas que tenemos para el canal. ¿Listo? Venimos todo lo que es pisos y superficies lisas. Tenemos que tener la superficie lisa autonivelada. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar morteros autonivelables. ¿Listo? Nos vamos a ayudar de un nivel de gota fija, lo de cual vamos a verificar de que este piso esté totalmente nivelado. ¿Vale? Entonces utilizamos también pigmentos que le podemos dar color a la resina. ¿Listo? Puede ser a base en crema o base en polvo, que nos va a hacer determinado el componente, así mismo va a ser nuestra resina, va a ser mucho más fácil de manejar, ¿vale? Utilizamos mirellados o escarchas, como normalmente los llaman. Eso le vamos a dar un efecto, ¿sí? Brilloso o otro tipo de acabado, y también le va a dar un tipo de resistencia mecánica, ¿vale? Y lo que son cargas minerales, le podemos hacer lo que es hidracina hidratada, lo que va a ser la resistencia al fuego, al calor. ¿Listo? Y hay otros agentes que podemos utilizar para hacer eso mismo. Dependiendo de la proporción que utilicemos, así mismo vamos a hacer la resistencia a dicho tema, de hecho resistencia que queramos incluir. ¿Listo? Ya sea al fuego, dureza, antihigiene, ¿vale? Entonces, chicos, los invito al curso virtual para que continúen con nosotros y aprendan mucho más de las diferentes cargas minerales que vamos a ver. Hola familia de Comélicos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Luis García, socio de Alfacron e instructor de Polímero de Colombia. Como dijo anteriormente mi compañero Johnny Beltrán de la empresa Alianza Elite y mi compañero Daniel Gutiérrez, CEO de la empresa Alfacron, estaremos durante este video desarrollando la técnica de porcelanato líquido y profundizando más adelante sobre lo que son marmolizados, pigmentación, desarrollo, alistamiento de superficies, preparación de superficies, alistamiento de materiales para poder usar ese tipo de técnica. Más adelante le estaremos hablando sobre los diferentes tipos de pisos, como es flujo bajo, flujo medio y flujo alto, y estaremos desarrollando y explicando su formulación y aplicación. A continuación estaremos hablando de la pigmentación y porcelanato líquido. Cómo dar efectos y dar colores de pigmentación de colores planos. Para esto estaremos utilizando lo que son los colores primarios, que son rojo, amarillo y azul, y los colores neutros, lo que son blanco y negro, para dar colores planos y neutros. Lo que está calculando aquí el profe Daniel es que 1.5 kilos nos está aquí, que es lo que le vamos a aplicar para un grosor de 4 milímetros. ¿Listo?
Vamos a aplicarle 10 gramos por kilo. Le podemos utilizar un taladro de bajas revoluciones para su homogenización entre ellas. Estos son nuestros pigmentos base, a base en crema, también la hay en polvo. Bueno, efecto metalizado. Para este efecto metalizado estaremos utilizando lo que son los pigmentos metalizados. Ellos vienen de diferentes tonalidades como son azul metalizado, verde metalizado, rojo metalizado, independientemente de los colores. Podemos también utilizarlos o mezclarlos con los colores base. Esto lo estaremos viendo más adelante, sus proporciones y medidas para así no nos vaya a quedar saturado el color del porcelanato líquido. Vamos ahora a utilizar esta base para hacer dos colores, uno donde vamos a utilizar un metalizado dorado y en otro donde vamos a utilizar el fosforescente verde. Entonces vamos a hacer primero la aplicación de esta. Tenemos ya acá nuestra mezcla de resina y catalizador y vamos a agregarle el pigmento dorado metalizado. A esta mezcla le adicioné unos 6-7 gramos más o menos. Ahí realmente ya dependiendo de la intensidad de color que quiera uno puede poner un poquito menos, un poco más. Y miren la capacidad que tiene esto de darle color. Y miren el efecto metalizado como se da. Acá lo pueden ver claramente cómo se va a ver este efecto. Prácticamente no hay que hacerle nada más, es simplemente la mezcla y hacer la aplicación en nuestra superficie para que tengamos ya el efecto. Además, con el movimiento nos va a generar también unas vetas que nos van a dar también un efecto adicional interesante en la mezcla. Otra de nuestras técnicas que vamos a encontrar es el mirellado o escarchado, como comúnmente ya encontramos que es la carcha epóxica. Esta, en su utilización, nos va a dar unos efectos de visos dependiendo de los colores de la merilla que vamos a utilizar, pero eso lo veremos más adelante en su proporción y medidas que utilizaremos, como dije anteriormente, para no saturar el porcelanato líquido. Entonces, con esto me despido y estaremos hablando más adelante sobre cada una de las técnicas. La técnica del marmorizado es mezclar colores y obviamente generar vetas y texturas, como ya lo vamos a ver en la siguiente práctica. Bueno, para el marmorizado, como les dije, vamos a realizar 3 aplicaciones diferentes, más bien como con 3 métodos diferentes. Para ello he hecho una división. Esta tabla ya la tengo encintada básicamente con cinta de enmascarar, simplemente a los bordes y acá en estas divisiones para que no se vayan a mezclar y para que no se vaya a regar. Aquí vamos a hacer un marmorizado con una técnica, acá otra y otra. ¿Listo?
violetas, como un degradado, que es lo que queremos con el efecto marmorizado. Bueno. Vamos entonces, simplemente lo revolví, moví un poco sin realizar una mayor mezcla de los colores. Bueno, acá vemos entonces uno, quisimos dar como un estilo diferente. Acá realmente ya, como les decía, ustedes pueden jugar con su creatividad, pueden darle diferentes efectos. Al mismo tiempo que le estamos pasando que nos ayuda a hacer la distribución, también nos está dejando un efecto que ya depende de cada uno cómo lo pueden manejar. ¿Listo? Acá entonces vamos viendo como que, mire por ejemplo, en el momento en que le paso, me hace una distribución del color también. Y acá ya puedo empezar a hacerlo más. Desde acá incluso podría mezclarlo mucho más para que se pierda un poco el blanco. Obviamente estos trazos que se ven van a perderse en algún momento. En el momento que esto empiece a secar, va a ir integrándose más y se van a perder algunas de las líneas que vemos y va a quedar un poco más integrado. Bueno, tenemos entonces 3 efectos marmolizados con diferentes técnicas. Obviamente es un ejercicio rápido, ya lo veríamos más detallado en nuestro curso presencial, el cual están cordialmente invitados, a nuestro curso virtual ya detallado, ¿sí? Pero acá como ejercicio tenemos tres tipos de marmolizado, cada uno con su base negra y con un blanco, pero con diferentes técnicas. ¿Listo? Entonces acá tenemos uno un poco más concentrado donde se ven unas líneas más de color, acá un poco más difuminado y acá digamos que ya unos parches algo más concentrado. ¿Listo? Bien, la técnica 3D la voy a resumir rápidamente. Es una gigantografía o una impresión digital laminada con un contact transparente, como el de los cuadernos antiguamente, que los forrábamos con contact para proteger el diseño que traía el cuaderno. Exactamente lo mismo. Ahora, ¿viene brillante o viene mate? ¿Para qué me sirve el brillante? Para interiores. ¿Por qué? Porque la resina es brillante. El laminado brillante pues va a tener un espejo. En un exterior pues obviamente por la luz del sol no voy a contemplar nada. Ahí en el exterior utilizo los laminados mate y en los interiores sí utilizo los laminados brillantes. Hay cursos online en ese momento que indican que evidentemente no se puede utilizar laminado, que tiene que ser con impresión digital, sola y expuesta, pero resulta que hay algunas resinas que son demasiado fuertes en este caso y pueden correr la tintilla. Ahora, ¿qué recomiendo yo? Laminado, y hacemos un esquema de adhesión o de adherencia con un lijado 2500 en agua sobre la superficie y luego aplicamos la resina o un promotor de adherencia epóxico y aplicamos la resina. ¿Ok? Así que vamos al taller y vamos a hacer la aplicación del sistema 3D. Bien, familia Poliméricos, los voy a acompañar en esta práctica del sistema tridimensional. En este caso contamos con un vinilo laminado brillante. Hemos seleccionado un vinilo realmente difícil de poner, de aplicar en este caso sobre la superficie. ¿Por qué? Pues porque tiene muchísimas fallas y voy a aprovechar para ayudarles a solucionar ese tipo de detalles que se nos pueden presentar en el camino. Lo otro, nuestra superficie tiene que estar totalmente lisa, nivelada, obviamente respetando los balances de desnivel. Para las personas que se dedican a la arquitectura y a la construcción saben que normalmente la propiedad de la casa viene del fondo hacia afuera en 0.7 de desnivel en este caso, ¿ok? Podemos utilizar y valernos en este caso de morteros autonivelantes para la superficie como Sika Ground, Sika Level 300 o cualquier mortero autonivelante o cemento liso que nos pueda servir de conducción de superficie. Un consejo bien importante: existe un pegante llamado PVA que podemos aplicar sobre la superficie para ahorrar material. ¿Para qué? Para sellar el poro de la superficie que hemos puesto, sea mortero, sea cemento, inducción, lo que ustedes quieran, pero para que no haga rechupe de material, ¿ok? Vamos a iniciar con la aplicación y la postura de este vinilo, así que vamos a ello. Tenemos una superficie de madera, en este caso un MDF para la práctica, ¿listo?
Bien, aquí lo que vamos a hacer en las líneas, vamos a hacer pequeñas intersecciones para sacar el aire que hay en la superficie. Una de las particularidades que tiene la pistola de calor es que, aparte de ayudarme pues obviamente a eliminar pequeñas burbujas en la superficie, es que me ayuda a fijar todo el vinilo, es decir, que aumenta su poder adhesivo solo una vez, así como le ayudan a retirarlo, también le ayuda a fijarlo mucho más. En las arrugas lo que voy a hacer es que le voy a romper un poco para eliminar el aire y que aplane. Levanto con calor un poco y fijo. ¿Listo? Entonces vamos a romper un poco el vinilo, calor y aplanamos. ¿Listo? Vamos a hacerlo con esta. Rompemos un poco el vinilo, calor y aplanamos. ¿Qué es ideal? Consejo, igual como ustedes quieran hacerlo lo pueden hacer, pero inicialmente es ideal aplicar la resina hacia los bordes. Por favor, y lo que quede lo vertimos en el centro. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Voy a comenzar a llevar la resina en todos los sentidos. Recuerden que si es autonivelante la resina, entonces en este caso si hago una huella, pues se debe cerrar automáticamente, se va cerrando, ¿ok? Entonces voy a llevar primero, me aseguro de que estén todos los bordes del producto hacia los bordes, y luego sí me enfoco en el centro. El calor en este momento está cumpliendo dos funciones. La primera, aumentar la capacidad de adherencia que tiene el vinilo a la superficie, y la segunda, ayudándonos obviamente a nivelar y romper las burbujas. Oiga, familia Poliméricos, qué cosa tan interesante la que acabamos de ver. Herramientas para generar negocio, para emprender con este curso, y quiero agradecer a mis compañeros de Alpacron, Daniel Gutiérrez y Luis García, que nos acompañaron a ejecutar esta capacitación. Muchísimas gracias a nuestro compañero de Alianza Élite, Johnny Beltrán. ¿Ok? Ahora, las tareas rápidamente para la certificación. ¿En qué consiste la técnica del mirellado? ¿Cuál es la diferencia entre marmolizado y pigmentado? ¿Y cómo se realiza la técnica 3D? Eso es súper resumido. Y también quiero aprovechar para hacerles una invitación bien especial a nuestra capacitación premium. Por eso hemos desarrollado el porcelanato líquido premium. ¿Qué es esto? La recopilación de 5 años de experiencia realizando instalaciones en diferentes partes del mundo, incluso capacitaciones de diferentes partes también. Entonces queremos compartirla con ustedes. Es un compilado, en este caso digital, de más o menos unas 10-12 horas de material teórico práctico para que ustedes puedan desarrollar en casa. Así que para las primeras 20 personas un precio súper especial. Familia Poliméricos, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima transmisión.